Puertas dimensionales, parte 22. Vamos ya sin más directamente a la temática, que ya es un poco tarde. Y empezamos por más o distintas sanaciones. Vamos a ver aún cosas que nos van a seguir sorprendiendo de métodos que se utilizan para sanar. Pero antes quisiera que vieseis este texto extraído del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y veréis por qué os muestro este texto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Sabéis, en la Biblia, en los evangelios, en los 4 evangelios, en el libro de Hechos y en otras partes, se hablan sobre milagros de sanaciones. Y aquí, en esta que os he puesto, hay un detalle que es muy, pero que muy interesante. Versículo 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Habéis visto que ellos hiciesen algo en concreto para ser sanado? Le dice: míranos. Yo me imagino la cara del pobre señor que estaba allí enfermo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Me lo imagino mirándolos a los ojos con una cara: a ver cuándo me sueltan de dinero. Y el chasco, en un principio. Cuando empezase a oír las palabras de no tengo plata ni oro, el otro, yo creo que en fracciones de segundo debería pensar: pues ¿qué me va a dar este? Entonces, ¿para qué lo de mirar, no? Pero lo que tengo te doy. Supongo que en el momento en que dijo esto, bueno, algo debió renacer. Supongo que son esas fracciones de segundo que pasan tantas cosas por la cabeza de una persona, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mirad cómo aquí todo dependía de la fe. La mirada de los discípulos era la clave para que la sanación se efectuara. A través de esa puerta, de esa mirada, el milagro podía acontecer, Dios podía actuar. Y el milagro se produjo. Lo cogieron de la mano, lo levantan, porque evidentemente estaba por el suelo, y ya veis su reacción. La gente ante esto quedó asombrada porque lo conocían. La fama de Jesús, si se difundió tanto, evidentemente fue porque cuando hablaba causaba conmoción con sus palabras, pero además con lo que él hacía, sus sanaciones también. En este caso son sus apóstoles. Jesús ya se ha ido, ya está en el cielo, y los apóstoles siguen haciendo esa misma labor. Pero ¿por qué os he puesto esto de la mirada? Médico tibetano, viaja por todo el mundo impartiendo sus enseñanzas de medicina, psicología y astrología, y curando con las manos y la mirada. Una vez más, el plagio de Satanás. ¿Entendéis? Una vez más, cómo Satanás copia las cosas de Dios. Los mismos procedimientos, dándole su toque, girándolo hacia el lado que le interesa. Enseñanzas de medicina, psicología, eso puede estar muy bien, ¿verdad? Astrología, anda, ya estamos.
Ya estamos. Y curando con las manos, ya lo hemos visto hasta ahora, ¿no? La curación con las manos y la mirada. Esto aún no lo habíamos tocado, ¿verdad? Y la mirada. Cuando un paciente viene a su consulta, ¿cómo descubre cuál es su enfermedad? Mirando cómo se mueve, su postura, la forma de mirar. No hace falta que me hable ni que me explique qué le pasa. Un doctor de medicina tibetana experimentado, solo con que el paciente se le acerque a unos 10 metros, puede saber qué dolencia sufre. Pero también escucha los pulsos. Así obtengo la información que necesito de la salud del enfermo. Con la lectura del ritmo de los pulsos se pueden diagnosticar un 95% de las enfermedades, incluso psicológicas. La información que dan es rigurosa como la de un ordenador, pero leerlos requiere mucha experiencia. Y después, ¿cómo cura? Con las manos, la mirada y preparados de plantas y minerales. Casi nada, ¿eh? Según la medicina tibetana, ¿cuál es el origen de las enfermedades? Nuestra ignorancia. Pues perdone la mía, pero ¿qué entiende usted por ignorancia? No saber que no sabes, no ver con claridad. Cuando ves con claridad no tienes que pensar. Cuando no ves claramente pones en marcha el pensamiento, y cuanto más pensamos, más ignorantes somos y más confusión creamos. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está diciendo? En catalán hay un dicho que dice: el pensar fa ser burro. El pensar hace ser burro. Pero es que va muy ligado precisamente al concepto que este señor nos está dando aquí. ¿A través de qué quiere él que funcionemos? Si no pensamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Emociones. Nos movemos por las emociones. Dejamos la parte de un cierto hemisferio de nuestra cabeza, que es la que nos hace seres inteligentes, que nos hace analizar las cosas, y todo por emociones. Satanás entra por las emociones. No quiere el raciocinio, porque si razonas puedes llegar a conclusiones que no interesan a tus emociones. Por tanto, él ya no puede entrar, porque la capacidad que Dios nos ha dado para analizar, claro que puede estar equivocada, pero si estás en manos de Dios, te va a ayudar a no caer en el error. Las emociones es el gran engaño de Satanás desde el origen de la humanidad. ¿Lo recordáis, no? Pues este es el concepto que quieren entrarnos. ¿Cómo puedo serlo menos? Le daré un método muy simple: practicando la compasión. Es la manera más fácil de reducir tus pensamientos. O sea, con compasión ya no hay pensamientos. Y el amor, si quieres a una persona de verdad, es decir, si no la quieres solo para ti, aumenta tu compasión. ¿Cómo? Estas palabras pueden ser cuidado, 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 ¿eh? Si quieres a una persona de verdad, es decir, si no la quieres solo para ti, aumenta tu compasión. Habrá gente que pueda decir: anda, pues mira, mi compasión va a aumentar. Este no tiene mujer, le dejo la mía. Como hacían los esquimales, ¿lo recordáis? Ríete con mi mujer. Era un acto de compasión que, si además dicen que si no lo hacía, se enfadaban, ¿no? Bueno, es que esto es muy fuerte, ¿eh? Pero bien, el caso es reducir los pensamientos. Pero ¿a qué estamos llegando? Claro, lo que buscan es una sintonía con ese amor, ese concepto de amor que va mucho más allá de lo que las personas normalmente entienden. Es un amor sincronizado con el más allá, ¿entendéis? Con las fuerzas del cosmos, etcétera, etcétera. El pensamiento, como que no, eso no les interesa. ¿Qué problemas ve en Occidente? El miedo. El miedo es el asesino del corazón humano. ¿Por qué? Porque con miedo es imposible ser feliz y hacer felices a los otros. ¿Cómo afrontar el miedo? Con aceptación. El miedo es resistencia a lo desconocido. Mirad que dicen cosas que son ciertas, ¿eh? Evidentemente, si todo lo que dijera es equivocado, ya nadie se lo miraría ni se lo escucharía. Y como médico, ¿en qué parte del cuerpo ve más problemas? En la columna, en la parte baja de la columna. Os sentáis demasiado tiempo en la misma postura. Vitalmente tenéis demasiada rigidez. Tenemos muchos problemas. Creemos que tenemos muchos problemas, pero en realidad nuestro problema es que no los tenemos. ¿Qué quiero decir? Que nos hemos acostumbrado a un nivel de necesidades básicas cubiertas, de modo que cualquier pequeña contrariedad nos parece un problema. Entonces activamos la mente y empezamos a darle vueltas y más vueltas sin solucionarlo. ¿Alguna recomendación? Si el problema tiene solución, ya no es un problema. Si no, tampoco. Y para el estrés, para evitarlo, lo mejor es estar loco. ¿Eh? Se pregunta el otro, ¿eh?
Es una broma, no tan broma. Me refiero a ser o parecer normal por fuera y por dentro estar loco. Es la mejor manera de vivir. ¿Qué relación tiene usted con su mente? Soy una persona normal, o sea que a menudo pienso, pero tengo entrenada la mente. Eso quiere decir que no sigo a mis pensamientos. Ellos vienen, pero no afectan ni a mi mente ni a mi corazón. Caray, es invulnerable. O sea, con esto que está reconociendo, que los pensamientos vienen. ¿Vienen? Entonces no los genero yo si vienen. ¿Ah? ¿Y de dónde vienen entonces? Mirad cómo va soltando cosas con una sutileza tremenda que cambian todo cuando analizamos lo que está diciendo. ¿De verdad que nada nos afecta? Por entrenada que uno pueda tener la mente, los pensamientos no afectan. Nosotros no hacemos más que continuamente pensar. No podemos tener una mente en blanco. Eso es lo que Satanás siempre quiere, tener la mente en blanco para que él haga lo que quiere sobre nosotros. Esa es la filosofía oriental que se está infundiendo por tantos lugares, ¿no? Usted se ríe a menudo. Cuando alguien ríe, nos abre su corazón. Si no abres tu corazón, es imposible tener sentido del humor. Cuando reímos, todo es claro. Es el lenguaje más poderoso. Nos conecta unos a otros, o unos con otros, directamente. Esto es cierto, ¿eh? Claro, hay algo que nos une. Cuando uno se ríe con otro, ¡pam!, se crea un vínculo, ¿no? Esto es verdad. Pero nos está diciendo de que hay un lenguaje que va más allá de las palabras. También acaba de editar un CD de mantras con una base electrónica para el público occidental. Con una base electrónica. ¿Sabéis? Sé que nuestro compañero, que ya estuvo hablando sobre la hipnosis, está preparando un tema donde también va a hablar sobre este tipo de bases electrónicas, etcétera, etcétera. Sobre el CD de mantras, bueno, sobre las mantras ya hemos hablado nosotros, ¿no? Pero ya veis, pensado para el público occidental. Todas esas cosas adaptadas al hombre de aquí. El espiritismo adaptado a la mentalidad occidental. La música, los mantras y la energía del cuerpo son lo mismo. Percibid lo que está diciendo. La música, los mantras, la repetición de esas cosas, ya me entendéis, y la energía del cuerpo son lo mismo. Quiere decir estar en sintonía. Por tanto, a través de ciertas cosas que entran por nuestros sentidos, es lo mismo que la activación de la energía de nosotros. Es una alteración nuestra que provoca en nosotros. Puede ser el dominio de Satanás sobre nosotros. Pero es que Dios sabe que la música nos influye, por eso Satanás lo copia. Y los mantras, esa repetición de cosas, de frases, ¿qué provoca en la persona? Pues lo mismo, entrar como en un pequeño trance. Y la energía del cuerpo. Todo siempre, mirad que va vinculado con energía. Esa es la clave de todo. Veréis que dentro de poco hablaremos, presentaremos las palabras de un señor, del cual ya os hice referencia anteriormente, que nos viene a referir que nosotros en el fondo somos electricidad, no química, sino electricidad. Veremos si esto realmente es así o no, por sincero que él sea, pero hemos de definir lo que es correcto de lo que no es correcto, pero eso llegará en su momento. Como la risa, la música es un gran canal para conectar con el otro. A través de ella podemos abrirnos y transformarnos. Así la usamos en nuestra tradición. Un gran canal para conectar con el otro. ¿Os dais cuenta? Canal. Siempre hay canal. ¿Qué le gustaría ser de mayor? Me gustaría estar preparado para la muerte. ¿Y nada más? El resto no importa. La muerte es lo más importante de la vida. Creo que ya estoy preparado. Pero antes de la muerte debemos ocuparnos de la vida. Cada momento es único. Si damos sentido a nuestra vida, llegaremos a la muerte con paz interior. Aquí vivimos de espaldas a la muerte. Mantenéis la muerte en secreto hasta que llegará un día de vuestra vida en que ya no será un secreto. No os podréis esconder. ¿Está diciendo una tontería? No.
Está diciendo algo que es muy cierto. ¿Y la vida qué sentido tiene? La vida tiene sentido y no. Depende de quién seas. Si realmente vives tu vida, entonces la vida tiene sentido. Todos tenemos vida, pero no todo el mundo la vive. Todos tenemos derecho a ser felices, pero tenemos que ejercer ese derecho. Si no, la vida no tiene sentido. ¿Ya veis qué tipo de entrevista? Que desglosándola nos lleva a ver cosas que realmente te sorprenden y que te muestra cómo Satanás trabaja de un modo asombroso y está utilizando a personas que viniendo del Tíbet, con esos conocimientos que suenan tan bien a Occidente, tan bonito todo esto, pues está adentrando espiritismo y espiritismo y espiritismo continuamente. Pero esto está bien visto. Decid vosotros, exponed lo que hemos venido presentando en las puertas dimensionales a las personas, sobre todo a gente que ya ha empezado a oír de cosas de estas y a seguirlas un poco, y normalmente veréis qué opiniones os van a lanzar. Pero bien, hay cosas que son agradables al oído, ¿verdad? Satanás, cuando habló a Eva, agradó muy bien al oído. Pues bien, vamos a ver ya, porque ya nos hemos dado cuenta de que además la mirada es importante, incluso dice para sanar, ¿no? Una vez más, plagio de Dios, de lo que hace Dios. Pero antes, en la primera parte de esta conferencia, de la número 98, sobre las noticias de actualidad, hemos hablado de Hildegarda de Bingen. Ahora vamos a hacer precisamente la continuación de lo que allí os he dicho. Aquí vemos lo que antes hemos mostrado, cómo esta señora viene a ser, bueno, una eminencia para el catolicismo. Ahora pasa a ser una doctora también, nombrada por el Papa Benedicto XVI, que ella cuando escribió, la tienen por inspirada, tuvo sus visiones, habló sobre o hasta el fin del mundo, cómo irían sucediéndose las cosas, se puso contra los cátaros, el Papa le dio permiso y la autoridad para poder escribir lo que ella veía en visión, fue muy reconocida. Pues esta señora escribe unos libros. Nosotros vamos a ver una vez más algo muy interesante. Primero, mirad este párrafo de aquí donde dice: en una carta a San Bernardo, la mística del Palatinado renano confiesa: la visión atrae todo mi ser. No solo veo con los ojos del cuerpo, sino que se me aparece en el espíritu de los misterios. Conozco el significado profundo de lo que se expone en el Salterio, en los Evangelios, en los demás libros, que se me han mostrado en esta visión. Esta quema como una llama en mi pecho y en mi alma, y me enseña a comprender profundamente el texto. Ya veis hasta qué punto eran sus visiones con una profundidad asombrosa. No solo veo con los ojos del cuerpo. Y vamos a ver, precisamente, en los textos que ella escribe, algo muy, pero que muy interesante. Os paso esto poco a poco para que en vuestras casas podáis detener la imagen y leerlo si queréis. Mirad este libro de Escibias, Conoce los caminos, que está escrito por ella. ¿Qué nos llega a decir en uno de sus partes? Comienza el libro Escibias, obra de un sencillo ser humano. Testimonio: estas son visiones verdaderas que dimanan de Dios. ¿Sí? Vamos a ver. Y he aquí que a los 43 años de mi vida en esta tierra, mientras contemplaba, el alma trémula y de temor embargada, una visión celestial, vi un gran esplendor del que surgió una voz venida del cielo, diciéndome. ¿La voz de dónde le proviene? Del cielo. Un gran esplendor. Os va sonando esto a cosas que hemos ido mostrando, ¿no? Oh frágil ser humano, ceniza de cenizas y pudredumbre de podredumbre, habla y escribe lo que ves y escuchas. Vamos, la deja hecha un trapo, ¿eh? Pero al ser tímida para hablar, ingenua para exponer e ignorante para escribir, anuncia y escribe estas visiones, no según las palabras de los hombres, ni según el entendimiento de su fantasía, ni según sus formas de composición, sino tal como las ves y oyes en las alturas celestiales y en las maravillas del Señor. Proclámalas como el discípulo que, habiendo escuchado las palabras del Maestro, las comunica con expresión fiel, acorde a lo que éste quiso, enseñó y prescribió.
Así dirás también tú, oh hombre, lo que ves y escuchas, y escríbelo, no a tu gusto o al de algún otro ser humano, sino según la voluntad de aquel que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo dispone en los secretos de sus misterios. Y de nuevo oí una voz que me decía desde el cielo: anuncia entonces estas maravillas tal como has aprendido ahora, escribe y di. Sucedió que en el año 1141 de la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios, cuando cumplía yo 42 años y 7 meses de edad, del cielo abierto vino a mí una luz de fuego deslumbrante, inundó mi cerebro todo, y cual llama que aviva pero no abrasa, inflamó todo mi corazón y mi pecho, así como el sol calienta las cosas al extender sus rayos sobre ellas. ¿Habéis visto cómo le vino la visión? El cielo abierto y una luz de fuego deslumbrante. ¿A qué suena todo esto? ¿Habéis visto los procesos que el diablo hace? Una vez más, copiándolo de Dios. Esas voces que se oyen, ¿qué vimos en los cuadros medievales y demás? ¿Qué aparecían esos grabados, en esas ilustraciones? ¿No aparecían como objetos que a veces emitían una luz tipo ovni? Cielo abierto, una vez más. Puerta dimensional abierta. Y ella creyendo que lo que veía era de Dios. Y de pronto gocé del entendimiento de cuando dicen las Escrituras. Lo entendió todo. A partir de allí, todo. Y va siguiendo y explicando sus cosas. Pero lejos ya la infancia y alcanzada la referida edad de la plena fortaleza, escuché una voz que me decía desde el cielo, una vez más: yo, luz viva que ilumina la oscuridad, forjé a mi placer y milagrosamente esta criatura humana, elegida para introducirla en las grandes maravillas, más allá de lo alcanzado por los antiguos pueblos que contemplaron en mí muchos secretos. Pero la arrojé a la tierra para que no se ensalzara su mente en la arrogancia. El mundo no ha encontrado en ella ni alegría, ni placeres, ni ciencia en lo que el mundo pertenece, porque la alejé de la pertinaz audacia y es humilde y temerosa en todas sus obras. Ha sufrido el dolor en sus entrañas y en las venas de su carne, atormentados el alma y los sentidos. Infinitos quebrantos soportó su cuerpo, no conoce seguridad ninguna y en todos sus rumbos se juzgó culpable. ¿Todo esto le pasó? Casi nada, ¿eh? Qué bueno es Dios, ¿eh? Para que mostrarle las cosas, ¿no? Madre mía. Yo he sellado todos los resquicios de su corazón para que su mente no se enaltezca por orgullo ni se gloríe, sino que sienta temor y pesar más que alegría y jactancia. Por tanto, inspirada por mi amor, pues menos mal, si esto es amor, escudriñó su alma preguntándose dónde encontrar a alguien que corriera por las sendas de salvación. Y descubrió a ese otro, y lo amó, y sabiendo que era un hombre fiel y semejante a ella, pues también participaba en las obras que conducen a mí. Trabajaron unidos luchando con afán celestial para que fueran revelados mis hondos misterios. Y lejos de perseguir su propia alabanza, se inclinó suspirando ante el que había hallado en su ascensión a la humildad y en su designio de buena voluntad. Luego tú, oh hombre, que estas maravillas destinadas a manifestar lo oculto recibes, no en el desaliento de la mentira, sino en la pureza de la sencillez, escribe lo que ves y escuchas. ¡Qué lenguaje, eh! ¿Es que suena a tipo de lenguaje bíblico? Una vez más, es un lenguaje de esos parecidos, ¿eh? Pero claro, ya veis con qué carga viene, ¿no? Y bien, ya se va continuando, y lo podéis leer en vuestras casas, el libro además es extenso, pero ya veis como una vez más, todo viene y percibí en los cielos. Desde los cielos se habla, se ve algo y la gente, en este caso esta señora, lo recibe como proveniente de Dios. Pues ya podéis imaginar lo que pasará en breve, cuando se simule la venida de Jesús por Satanás y cuando veamos cosas extrañas como 3 espíritus de demonios a manera de ranas que vendrán a los reyes de la tierra para llevarlos a la gran batalla. Pues bien, ya veis que el proceso de Satanás siempre es copiar las cosas de Dios, pero esta señora, tan alabada por la Iglesia Católica Romana, es el emblema de la nueva evangelización para Europa. Casi nada. Pues ahora vamos una vez más a seguir con esas citas de Ellen White sobre la pseudociencia para seguir derribando los argumentos satánicos y para prepararnos para que podamos avisar a la gente y nosotros no caer en ello.
Una vez más, extraído de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, la ciencia satánica de la exaltación propia. Peligro de la teoría del poder inherente del hombre. Si Satanás puede anublar y engañar la mente humana al punto de inducir a los mortales a creer que hay en ellos un poder inherente para llevar a cabo grandes y buenas obras, dejarán de confiar en que Dios hará por ellos lo que creen que tienen poder para hacer por sí mismos. No le darán a Dios la gloria que Él demanda y que debemos a su grande y excelente majestad. De esta manera, Satanás alcanzará su objetivo y se alegrará de que el hombre caído se exalte presuntuosamente a sí mismo. Gente con poderes, que sanan, que curan. ¿Proviene de Dios? No, no se da la exaltación a Dios, que es el que puede sanar de verdad. Y Satanás ya ha cumplido su objetivo. El hombre queda cautivado porque ha sido sanado y su mente no es dirigida a Dios. Evidentemente será dirigida al otro. El hombre como su propia norma de carácter. Satanás seduce hoy a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Siempre conocimientos prohibidos, sociedades secretas, ocultismo. Todo es lo mismo, conocer cosas que el resto no saben. Fue alimentando los mismos males que causaron su caída, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de desarrollo, que su destino consiste en progresar hacia la divinidad desde su nacimiento hasta la eternidad. El espiritismo hace esto. ¿Os suena también la reencarnación? Que vas llegando por etapas cada vez a ser superior hasta que puedes llegar a ser totalmente divino. Bueno, es espiritismo. Además asegura que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. Tú mismo lo decides todo. El juicio será justo, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo cuando la conciencia espiritual se despertó en él: todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro aseveró: todo ser justo y perfecto es Cristo. Cuando oís gente puesta en movimientos de la nueva era y en movimientos que hablan de cuestiones orientales, resulta que todos en el fondo son Cristo, todos son dioses, y que podemos llegar a esta plenitud máxima. El gran engaño de Satanás. Helen White lo escribió en 1800 y pico. Pues ahí lo tenéis. Había llegado todo esto de un modo fuerte al mundo occidental. El espiritismo estaba empezando en esa época, en el mundo occidental, tal como se conoce abiertamente. Todas estas filosofías que provenían de Oriente aún no habían llegado de un modo claro. En su plenitud, tal como lo estamos viendo ahora, ella no paraba de advertir sobre esto. Las primeras pinceladas que se daban, ella ya lo denunció. Así, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto a error, como único objeto de adoración, única regla del juicio, modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. Perdón, es una cita del Conflicto de los Siglos de 1911, pone aquí. Pero es de una edición de 1911. El libro original era de 1888. Esto es una reedición. Ya veis cómo Satanás busca que nosotros seamos nuestro propio criterio para todo. La ley de Dios, ¿para qué la queremos? ¿Para qué queremos el sacrificio de Cristo? Nosotros mismos vamos a llegar a todo. No está en las enseñanzas de Cristo. Se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplicaba especialmente al espiritismo moderno. El texto dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad.
Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Está hablando de todo el tema frenología, magnetismo animal que hemos venido desarrollando hasta aquí. Quedará dominada por un demonio. Si la gente fuera consciente cuando va a sesiones de hipnotismo y de curaciones magnéticas y demás, que pueden quedar dominadas por un demonio, si lo supieran, lo harían. Pero claro, no se vende así, ¿verdad? Esto se vende de un modo atrayente. Pues el que está dominado por un demonio ya lo tiene claro. Más adelante mostraremos los textos bíblicos de las sanaciones de Cristo y veréis cómo él y discípulos tuvieron que afrontar a endemoniados. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos como si poseyesen algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. Y era Cristo. Y dirigía su mente a Dios, no a él mismo. En el versículo 18 se da una amonestación especial. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. En el sentido de su propia carne. Siempre los sentidos. ¿Os suena algo? ¿Culto a los ángeles? Entrad en las librerías de las tiendas de dietética normalmente y mirad qué libros hay. Veréis, o las revistas así de estos tipos de más envergadura, de cosas de misterio, de que hay después de la muerte, cosas así, ¿no? O de tema ovni. ¿Qué hay en todo ello? Pues siempre aparecen culto a los ángeles en libros. Entrad en internet, veréis la cantidad de personas que hace culto a ángeles, con rituales, invocaciones. Todo esto es espiritismo del más puro y absoluto que hay. ¿Responsable solo ante sí mismo? Esta teoría ha hecho morir y está haciendo morir a miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Y para completar su obra declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que cualquier cosa es buena, que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen no envuelven culpabilidad alguna. Todo es relativo. La sociedad actual piensa lo mismo, todo es relativo, depende cómo lo mires. Si no hay ley, ¿por qué te riges? ¿Lo que está bien para mí estará bien también para el otro? No, no hay ley, por tanto cada uno tendrá su criterio. ¿Todo es lícito? Pues no. Eso es el pensamiento de Satanás. Ya no está solo en el espiritismo, está en la sociedad. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que lo primero es el deseo, que la libertad es licencia y que el hombre solo es responsable ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos, y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Cómo nos embauca? Lucifer deseaba tener el poder de Dios, no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contienda. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Pisar a los demás para llegar a lo más alto. Así lo quiso hacer Satanás. Esa es la transmisión de su pensamiento a todo ser humano
que se aparta del camino de Dios. La obcecación aparta de la ayuda divina. Cuando Dios envió a Moisés ante Faraón, éste tenía luz, pero la resistió, y cada manifestación de resistencia acentuó su obcecación. ¿Le puso algún freno Dios para que no pudiera volverse hacia la luz? No. Manifestó indiferencia ante la evidencia. La obcecación de Faraón se reveló cuando recibió una luz que no quería aceptar. ¿Qué está pasando con la gente actualmente? Cuando le lleváis un mensaje claro, con evidencias, que les tiene que romper la indiferencia, ¿se rechazan esa luz? Cada vez se va rechazando más. Faraón tuvo una evidencia tras otra. Fue rechazando hasta el punto que su dureza fue ya imposible de quebrantarse. Y ya sabéis cómo terminó el asunto. Si se registró la experiencia de Faraón en la Biblia, es para que todo el mundo aprenda esa lección. Dios presenta evidencias. Si uno las quiere ver, bien, si no. Si Dios quiere, habrá una próxima conferencia, más adelante, sobre el tema de los antediluvianos, pero no solo sobre el tema de los antediluvianos, sino de los postdiluvianos inmediatos. Y veréis otra nueva evidencia. Y esta es muy, pero que muy reciente. Me la guardo para cuando toque ese momento. Pero ya os digo ahora, ante evidencias claras, la gente seguirá negando o sencillamente pasando totalmente de eso. Pero las evidencias Dios las está mostrando una detrás de otra. Si Dios quiere, nosotros seguiremos enseñándolas a la gente, para que Dios en su misericordia aún pueda levantar a gente sincera que haga caso. Obstinación y rectitud de conciencia, llamado a reflexionar a un hombre voluntarioso y engañado. Al leer las cartas que he enviado a Oakland, usted tendrá una idea de la obcecación del hombre y su determinación a hacer lo que le agrada y seguir su propio camino. No ha hecho caso de los consejos del Señor y ha considerado que es seguro avanzar a la luz de las chispas que Él mismo ha encendido. Hará cualquier cosa para ser un siervo en la causa, menos lo que el Señor le ha dicho que debe hacer. Si se convierte en traidor como tal, sin duda seguirá insistiendo en que lo ha hecho con mucha rectitud de conciencia. Autoengañándose. Esta pretensión de hacer las cosas concienzudamente ha sido bastante bien examinada y probada. Le hablo responsablemente cuando le digo que tengo muy poca confianza en la rectitud de su conciencia. Hay buena conciencia y mala conciencia. Y este hombre está totalmente engañado con respecto a sí mismo. Es interesante lo que aquí está diciendo, ¿eh? Personas que se analizan a ellos mismos, se creen que están en una conciencia muy recta y se están autoengañando. Como consecuencia de este engaño, hará muchas cosas que indicarán que su propio espíritu no está en armonía con el Espíritu de Dios. Pero él seguirá inconmovible, como una roca al consejo o a cualquier método que no sea el suyo propio. Y seguirá en sus 13. Nunca mejor dicho, en sus 13. Mirad que estamos advertidos de nuestros procederes. Ellen White en sus escritos, inspirados por Dios, nos desnuda de arriba abajo, de dentro. Cómo somos, cómo reaccionamos y lo que esto implica siempre. Autoengañarse es la autohipnosis. Nuestro compañero también va a hablar sobre ese tema. Nosotros mismos podemos participar del peor de los engaños, el que tiene peor salida, que es la autohipnosis. Que nosotros mismos lleguemos a hipnotizarnos con cosas y conceptos que no son correctos, que nos van a llevar totalmente al otro extremo, del cual no podremos salir. Pero eso ya lo dejo para él, porque si no haríamos 80.000 partes de puertas dimensionales. Y él lo va a presentar muy bien. Por cierto, aprovecho para deciros que en las páginas del Gran Engaño, en los blogs, aparecen también su temática expuesta. Miradla y analizadla, porque veréis que es un perfecto complemento a todo lo que estamos presentando aquí. La temible posibilidad de engañarse a sí mismo. No poseer las gracias del Espíritu es triste en verdad, pero es una condición aún más terrible hallarnos así destituidos de la espiritualidad y de Cristo, y sin embargo tratar de justificarnos diciendo a los que se alarman por nosotros
que no necesitamos sus temores y compasión. Terrible es el poder del engaño en la mente humana. Qué ceguera la que pone la luz en lugar de las tinieblas y las tinieblas en lugar de la luz. El testigo fiel nos aconseja que compremos de él oro afinado en el fuego, vestiduras blancas y colirio. Colirio para que veamos nítidamente. El poder de Satanás se manifiesta sobre los que se autoexaltan. Cuán vana es la ayuda del hombre cuando el poder de Satanás se ejerce sobre un ser humano que no sabe que está participando de la ciencia de Satanás. En su confianza propia avanza directamente hacia la trampa que le tiende el enemigo y caen en ella. No hace caso de las advertencias que se le dan y cae presa de Satanás. Si hubiera caminado humildemente con Dios, habría corrido al lugar de refugio provisto para él por el Señor. Entonces en los momentos de peligro habría estado seguro, y Dios habría levantado para él bandera contra el enemigo. A mí ¿sabéis a qué me recuerda? Al tema antitrinitario. Confianza propia en lo que uno cree, dejando de lado las advertencias de que si uno sigue por esos caminos, no habrá vuelta atrás. Un autoengaño que se va creciendo y acrecentando, y aunque se muestren evidencias, no se baja del burro. Sí, no son bromas, es muy serio, es muy grave. Evidentemente esto se puede emplear por muchas otras cosas, pero realmente es para pensar. Hacia el suicidio, el mundo que actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos egoístas, experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. Muchos continúan en una complacencia descuidada del yo hasta que llegan a estar tan disgustados con la vida que terminan con su existencia. Bailando y parrandeando, bebiendo y fumando, complaciendo sus pasiones animales, marchan como bueyes al matadero. Esta política, que tanto se sigue, ¿no? Venga, pasémoslo bien, vamos de marcha, va, fiesta, no sé qué, que la vida son 4 días... Venga, todos para allá al matadero sin darse cuenta, tan alegres. Satanás está trabajando con todo su arte y encantos para mantener a los hombres marchando a ciegas, hasta que el Señor se levante de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por sus iniquidades, ocasión cuando la tierra devolverá su sangre y no cubrirá más sus muertos. El mundo entero parece empeñado en la marcha de la muerte. Qué pocos reaccionan, ¿verdad? Todo esto a través de que lo hace Satanás, de los sentidos. Nos embauca, nos deslumbra. El yo se manifiesta cada vez que se lo toca. ¿Qué victoria podríamos ganar si aprendiéramos a aprovechar las oportunidades que nos abre la providencia de Dios? Pero bueno, esta cita me ha quedado cortada aquí, lo siento. Ya de paso, mostremos este artículo que aparece aquí, sobre, una vez más, libros que se están vendiendo, que tienen relación con lo que nosotros estamos denunciando. Los poderes de la mente, ya veis, sección New Age. El desafío científico del siglo XXI, los poderes de la mente. En busca del poder mental, los avances de la investigación psíquica, descubrimientos y aplicaciones. Y mirad qué sale de su frente, de ese tercer ojo. ¿Qué es? Una espiral Fibonacci. El autor, biólogo de fama mundial, afirma que hemos entrado en la era de las aplicaciones científicas de la investigación psíquica, tanto en medicina como en arqueología, incluso en la técnica policíaca. Este libro desvela los últimos avances de la parapsicología y nos confirma que las facultades psíquicas se hallan latentes en todos los seres humanos, en todos. Es una obra apasionante que echa abajo tópicos y prejuicios. Sin duda no dejará a nadie indiferente y se convertirá en un clásico del tema. Mirad qué temas toca: precognición, telepatía, clarividencia, psicocinesis, hoy, la hipnosis y sus aplicaciones terapéuticas, la visión a distancia, las aplicaciones policiales de la parapsicología. Todo lo que hemos venido denunciando, allí se favorece. Y la gente, pues nada, a comprar libros de estos, porque es muy atrayente, ¿verdad? Joyas de los testimonios, tomo 2, volvemos a las palabras de Dios. ¿Consultaremos a los médicos espiritistas?
Y Ocosías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria. Está haciendo referencia a Segunda de Reyes, capítulo 1, del 2 al 4. Y estando enfermo envió mensajeros y díjoles: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón. Ya veis, cuando se habla de Baal-zebub, Baal era el máximo de los dioses cananeos, que se extendió por toda esa zona y que era, en definitiva, Satanás. Que ya vimos como en anteriores conferencias se mostraba que también había aparecido de esa forma, ¿no? Tal como lo describe Ellen White, viniendo del exterior, etcétera, etcétera. Se le hacían sacrificios. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y les dirás: ¿no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Dios repetía continuamente: no vayáis a demonios. ¿Y él qué hizo, este rey? Pues venga, a los demonios. Este relato presenta sorprendentemente el desagrado divino en que incurren aquellos que se apartan de Dios para dirigirse a los agentes satánicos. Poco tiempo antes de los acontecimientos arriba relatados, el reino de Israel había cambiado de gobernante. Acab había caído bajo el juicio de Dios y había sido sucedido por su hijo Ocosías, personaje indigno, que hizo tan solo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de su padre y de su madre, e induciendo a Israel a pecar. Lo que se dice de tal palo, tal astilla, ¿no? Servía a Baal y le adoraba, provocando la ira de Jehová, Dios de Israel, como lo había hecho su padre Acab. Pero los juicios siguieron pronto a los pecados del rey rebelde. Una guerra con Moab y luego el accidente que amenazó su vida atestiguaron la ira de Dios contra Ocosías. Cuánto había oído y visto el rey de Israel en el tiempo de su padre, acerca de las obras asombrosas del Altísimo. Qué terrible evidencia de su severidad y celo había dado Dios al apóstata Israel. Ocosías sabía todo esto, sin embargo, obró como si estas tremendas realidades y aún el terrible fin de su propio padre hubiesen sido un cuento. En vez de humillar su corazón ante el Señor, se atrevió a cometer el acto más audaz de impiedad que señalara su vida. Ordenó a sus siervos: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. O sea, que iba ¿a qué? A médiums, a espiritistas, para que le dijeran si sería sano o no, le adivinaran su futuro. Se creía que el ídolo de Ecrón daba información por medio de sus sacerdotes acerca de los acontecimientos futuros. Esto era tan generalmente creído que muchos, desde distancias considerables, recurrían a dicho ídolo. Ya veis hasta qué punto de influencia había, ¿eh? Las predicciones allí hechas y la información dada procedían directamente del príncipe de las tinieblas. Satanás es quien creó y quien sostiene el culto de los ídolos para apartar de Dios la mente de los hombres. Es por su intervención como se sostiene el reino de las tinieblas y mentiras. La historia del pecado y castigo de Ocosías encierra una lección y advertencia que nadie puede despreciar con impunidad. Aunque no tributen homenaje a los dioses paganos, millares están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El mismo espíritu de idolatría pagana abunda hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación, ha asumido una forma más refinada y atrayente. Lo que decíamos, todo se adapta al tiempo, ¿no? Cada día añade tristes evidencias de que la fe en la segura palabra de la profecía está disminuyendo rápidamente y de que en su lugar la superstición y hechicería satánicas están cautivando las mentes humanas. ¿Veis mucha gente que está estudiando las profecías bíblicas? Que esté indagando de todo lo que nos viene encima, de cómo ya la historia nos lo explica, el que las profecías bíblicas se han cumplido y que por tanto las que estamos también y las que van a venir seguro que también. No, se sigue con todas estas cosas satánicas, pero no con lo de Dios. Todos los que no escudriñan fervientemente las Escrituras, ni someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible,
Todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. Nadie va a escapar si no se hace esto. Nadie. Instrumentos del poder satánico. Los oráculos paganos tienen su contraparte en los médiums espiritistas, clarividentes y agoreros de hoy. Las voces místicas que hablaban en Ecrón y en Endor están todavía extraviando a los hijos de los hombres por sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas ha aparecido con nuevo disfraz. Los misterios del culto pagano han sido reemplazados por las asociaciones y sesiones secretas, las obscuridades y prodigios de los magos de nuestro tiempo. Los misterios del culto en asociaciones y sesiones secretas. ¿Os suena de algo esto? Sociedades secretas también, ¿eh? Estas revelaciones son recibidas ávidamente por millares que se niegan a aceptar la luz de la palabra de Dios o de su espíritu. Mientras hablan con desprecio de los magos antiguos, el gran engañador se ríe triunfalmente, pues ceden a sus artes bajo una forma diferente. Sus agentes continúan pretendiendo curar la enfermedad, atribuyen su poder a la electricidad, el magnetismo o los así llamados remedios simpáticos. A la verdad no son sino conductos para las corrientes eléctricas de Satanás. Por este medio, él echa su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Dentro de poco vamos a entrar en la materia de la electricidad. Ya veis que ella está siendo muy clara. Esas curaciones, ese tipo de electricidad que todos tenemos, etcétera, etcétera, para sanar y hacer grandes cosas, ese magnetismo. ¿De dónde proceden estas corrientes eléctricas? ¿Son nuestras? ¿Tenemos esa capacidad? Sí que tenemos corrientes eléctricas, evidentemente. Pero esas dosis que se necesitan para hacer ciertos milagros no provienen del cuerpo de la persona que pone sus manos allí encima para que el otro sane. Provienen de la corriente eléctrica que Satanás emana. Y antes hemos visto que quien hace estas cosas fácilmente queda sometido a un demonio. Tened esto presente, sobre todo las personas que aún siguen haciendo ciertas cuestiones de sanación, de las cuales hemos venido anunciando, tipo Reiki y demás. Todo implica lo mismo. La corriente eléctrica que fluye es la de Satanás. Y más hablaremos sobre esto de la electricidad. En su momento, muy pronto vamos a tratar ese tema. De vez en cuando he recibido cartas, tanto de nuestros ministros como de los miembros laicos de la Iglesia, está hablando de la Iglesia Adventista, para averiguar si considero malo el consultar a médicos espiritistas y clarividentes. Ya veis, en sus tiempos, claro, ahora lo tenemos claro, esto dices, no, ¿cómo vamos a entrar en eso? En esos momentos, al principio de la Iglesia Adventista, aún había gente que decía si podían hacer eso, que dices, ostras, ¿cómo pueden plantearse eso, no? Por falta de tiempo, no he contestado esas cartas, pero ahora el asunto ha sido nuevamente sometido a mi atención. Tan numerosos se están volviendo estos agentes de Satanás y tan general la práctica de pedirles consejo que parece necesario proferir palabras de advertencia. Ahora nosotros estamos haciendo lo mismo. Es una cosa tan habitual que es necesario proferir palabras de advertencia. Por eso estamos haciendo esta temática. Por eso Dios nos ha ido mostrando tantas cosas al respecto. Porque, sabéis, hay gente dentro de la Iglesia Adventista que también cae en estas artes, por decirlo de algún modo. Aún hay gente que va consultando horóscopos. Dices, bueno, ¿en qué caemos? Y hacen yoga, y hacen... bueno, en fin. Dios ha puesto a nuestro alcance el obtener conocimiento de las leyes de la salud. Nos ha impuesto el deber de conservar nuestras facultades físicas en la mejor condición posible, a fin de que le prestemos servicio aceptable. Ya veis, es nuestro deber, conservar nuestras facultades físicas en la mejor condición posible. No de eso de que, bueno,
es igual si no estoy tan bien. No, no, es un deber. Por tanto, debemos trabajar nuestros cuerpos también, Los que se niegan a aprovechar la luz y el conocimiento que han sido puestos misericordiosamente a su alcance, están rechazando uno de los medios que Dios les ha concedido para favorecer la vida espiritual, tanto como la física. Ya veis que, una vez más, todo unido. Se están colocando donde estarán expuestos a las seducciones de Satanás. No pocos en esta era cristiana y en esta nación cristiana, está hablando de Estados Unidos, recurren a los malos espíritus antes que confiar en el poder del Dios viviente. La madre que vela junto al lecho de su hijo enfermo exclama: no puedo hacer más, ¿no hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo? Se le habla de las maravillosas curaciones realizadas por algún clarividente o sanador magnético, y ella le confía a su amado poniéndole tan ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos la vida futura del niño queda dominada por una potencia satánica que parece imposible quebrantar. Y aún hay madres que van haciendo esto. Mi hijo no sana, ¿qué hago? Lo voy a llevar a este curandero a ver si así. Y ¡pam! El niño ya en manos de Satanás. Y luego les presentas el Evangelio y pasan cosas raras, ¿cómo no? Muchos no quieren hacer el esfuerzo necesario para obtener un conocimiento de las leyes de la vida y de los sencillos medios que se pueden emplear para recuperar la salud. No se colocan en la debida relación con la vida. Cuando la transgresión de la ley natural provoca la enfermedad, no tratan de corregir sus errores para pedir luego la bendición de Dios, sino que recurren a los médicos. Si recobran la salud, dan a las drogas y a los médicos toda la honra. Ya ves, hay un proceso en el que el cuerpo también va trabajando para conseguir su propia salud. Y a veces se dice, no, es el medicamento que ha conseguido esto, ya está, a base de un tiempo. No, el cuerpo también está trabajando a pesar de lo que nosotros le ponemos allí. Pero ya veis, es nuestro deber saber cómo debemos alimentarnos, cómo debemos cuidarnos, cuáles son las cosas que Dios nos da para que nos recuperemos bien a través de la naturaleza. Y luego pedir la bendición de Dios. Tampoco podemos pretender, es que me encuentro mal, voy a orar y así ya se me pasará todo. Y si Dios quiere, ya estoy sanado. Bueno, Dios nos hace pensar, nos da un conocimiento que podemos tener para aprender a estar sanos. Si nosotros transgredimos esas leyes, vamos a caer en enfermedad. Es lógico. Y entonces, para sanarnos, ¿qué hemos de hacer? Ya veis el primer paso. Ir a las leyes de Dios. La sanación que Dios quiere. Y además, pedir la bendición de Dios. Si hacemos las dos cosas, nuestra parte física y nuestra parte espiritual, la sanación se produce. Eso debemos tenerlo siempre claro. Están siempre listos para idolatrar el poder y la sabiduría humana, pareciendo no conocer otro Dios que la criatura que es polvo y ceniza. He oído a una madre rogar a un médico incrédulo que salvase la vida de su hijo, pero cuando le rogué que pidiese ayuda al gran médico, a Cristo se refiere, que puede salvar hasta lo sumo a todos los que a él se allegan con fe, se dio vuelta con impaciencia. En esto vemos el mismo espíritu que manifestó Cocías, como queriendo decir, déjame de cuentos, ¿no? No es seguro confiar en los médicos que no tienen temor de Dios. Sin la influencia de la gracia divina, el corazón de los hombres es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el texto de Jeremías 17:9. El engrandecimiento propio es su blanco. Cuántas iniquidades se ocultan bajo el manto de la profesión médica, cuántos engaños se sostienen. El médico puede pretender que posee gran sabiduría y habilidad maravillosa, mientras que su carácter es relajado y sus prácticas contrarias a las leyes de la vida. El Señor nuestro Dios nos asegura que Él aguarda para ser misericordioso. Nos invita a invocarle en el día de la angustia. ¿Cómo podemos apartarnos de Él para confiar en un brazo de carne? Venid conmigo a la pieza de un enfermo. Allí yace un esposo y padre, un hombre que es una bendición para la sociedad y la causa de Dios. Ha sido repentinamente postrado por la enfermedad. El fuego de la fiebre parece consumirlo. Anhela un poco de agua pura para mojar sus labios resecos, para aplacar la furiosa sed y refrescar la frente febril. Pero no, el doctor ha prohibido el agua. Se le administra el estímulo de una bebida alcohólica, se añade combustible al fuego.
la bendita agua don del cielo, aplicada hábilmente, apagaría la llama devoradora, pero se la reemplaza por drogas venenosas. Por un tiempo la naturaleza contiende por sus fueros, pero al fin vencida renuncia a la lucha y la muerte liberta al doliente. Dios deseaba que ese hombre viviese, a fin de que beneficiase al mundo. Satanás resolvió destruirlo y logró hacerlo por el médico. ¿Hasta cuándo permitiremos que se apaguen así nuestras luces más preciosas? Está hablando de casos ciertos. Momentos en que había fiebre. No, que no beba porque tiene fiebre. ¿Habéis oído esto aún? No hace tantos años. Y la gente se le daban medicamentos y se terminaban muriendo. Ella ya sabía que eso no era la mejor de las soluciones. El agua era necesaria y no se dio, y allí estaban los resultados. O se hacen cosas con los planes de Dios, o ya ves hasta qué punto se llegaba. Y de esto ya ves, no hace tanto que también se hablaba. Ococías mandó a sus siervos para interrogar a Baal-zebub en Ecrón, pero en vez de un mensaje del ídolo, oyó la terrible denuncia del Dios de Israel: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Fue Cristo quien ordenó a Elías que dijese esas palabras al rey apóstata. Jehová Emmanuel tenía motivo para estar muy agraviado por la impiedad de Ococías. Atención a lo que habéis leído ahora. Jehová Emmanuel tenía motivo para estar muy agraviado por la impiedad de Ococías. ¿Quién es Jehová Emmanuel? Jesús, ¿no? Jesucristo. Emmanuel es Dios con nosotros. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jehová Emmanuel, relacionado, agraviado con la impiedad de Ococías. Y esto es en el Antiguo Testamento. ¿Veis quién era el Jehová que aparecía en el Antiguo Testamento? El que hacía hablar a los profetas y demás. El mismísimo Jesucristo, antes de encarnarse en Belén. Bien, sigamos con esto. Pero claro, se le llama Jehová. Interesante, ¿eh? Dios. Dios es más que uno. El yo soy. Jehová, Dios es uno, sí. Pero ya veis, hay más connotaciones. ¿Cuántos son? Divinidad de tres. Aquí ya vemos un Jehová más. Pero Dios es uno. ¿Qué no había hecho Cristo para ganar el corazón de los pecadores, para inspirarles inquebrantable confianza en sí mismo? Durante siglos había visitado a su pueblo con manifestaciones de la más condescendiente bondad y amor sin ejemplo. Desde los tiempos de los patriarcas había mostrado que sus delicias son con los hijos de los hombres, Proverbios 8:31. Había sido un pronto auxilio para todos los que le buscaban con sinceridad. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, dice Isaías 63:9. Sin embargo, Israel se había rebelado contra Dios, y se había apartado de él para buscar la ayuda del peor enemigo del Señor. Los hebreos eran la única nación favorecida, con un conocimiento del verdadero Dios. Cuando el rey de Israel envió a consultar el oráculo pagano, proclamó a los gentiles que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios de su pueblo, creador del cielo y de la tierra. Asimismo, los que profesan conocer la palabra de Dios le deshonran, cuando se apartan de la fuente de fuerza y sabiduría para pedir ayuda o consejo a las potestades tenebrosas. Si la ira de Dios fue provocada por una conducta tal de parte de un rey perverso e idólatra, ¿cómo considerará una conducta similar seguida por los que profesan ser sus siervos? Confiad en Dios y obedeced las leyes naturales. ¿Por qué están los hombres tan poco dispuestos a confiar en aquel que creó al hombre y que puede, por un toque, una palabra, una mirada, sanar toda enfermedad? ¿Veis? Una mirada. ¿Quién es más digno de nuestra confianza que aquel que hizo tan grande sacrificio para nuestra redención? Nuestro Señor nos ha dado instrucciones definidas por medio del apóstol Santiago en cuanto a nuestro deber en caso de enfermedad. Cuando fracasa la ayuda humana, Dios será quien socorra a su pueblo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, dice el texto de Santiago 5, 14 y 15. Ya veis, es una forma de sanación. Si los que profesan seguir a Cristo quisieran, con pureza de corazón, ejercitar tanta fe en la promesa de Dios como la que ponen en los agentes satánicos, sentirían en su alma y cuerpo el poder vivificador del Espíritu Santo. ¿Quién es el que vivifica nuestros cuerpos? El Espíritu Santo. ¿Ya veis qué función tiene esta tercera persona de la divinidad? Dios ha concedido grande luz a este pueblo, aunque no estamos fuera del alcance de la tentación. ¿Quiénes de entre nosotros están solicitando ayuda a los dioses de Cron? Miremos este cuadro que no ha sido trazado por la imaginación. ¿En cuántos aún de entre los adventistas pueden verse sus principales características? Un inválido aparentemente muy concienzudo, pero fanático y lleno de suficiencia propia. Bueno, termina aquí. El texto seguía con una explicación sobre lo que aquí veis, pero bien, mejor terminar aquí porque es que si no es un tema muy amplio. Creo que con lo que hemos mostrado de estas citas de Ellen White queda bastante claro toda esta procedencia de sanaciones y demás, y que incluso se advierte al pueblo de Dios de para nada ponerse en este terreno, para nada. Estaría bien que más de un dirigente se diera cuenta de ello, mientras se permite que hayan aún dentro de la Iglesia Adventista gente que va practicando ciertas cosas como esta y se difunde incluso para los jóvenes. El próximo tema va a ser más sobre hipnotismo, mesmerismo, y vamos a ver más citas de Ellen White al respecto, pero que van a servir para llevarnos a otro tema. Nosotros vamos a dejarlo ya aquí por hoy y os digo que pronto vais a ver aún más conexiones que realmente van a sorprender a más de uno. Que Dios nos ayude a seguir por el camino correcto, porque verdaderamente sabemos lo que debemos hacer, pero no siempre lo hacemos. Acerquémonos a Dios porque Él es la fuente de nuestra salvación en todos los sentidos. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.